Buenos días, sean todos bienvenidos, siéntanse en su casa. Y este es un nuevo día para alabar el nombre de Dios. Es un privilegio para nosotros estar acá. Y le pido al Señor que derrame su gracia, su amor y su paz en cada uno de nuestros corazones y que sea extendido al resto de la familia de cada uno acá reunido. El pastor Miguel la semana pasada estuvo explicándonos la parábola del sembrador, ¿cierto? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada aquí? Amén. Gloria a Dios. Y él nos estaba hablando de 4 tipos de tierra que somos nosotros, y esos 4 tipos de tierra representan a 2 tipos de personas. Unos que dan frutos y otros que no dan frutos. Hoy vamos a seguir hablando de 2 grupos de personas. Nuestra enseñanza de hoy se titula 2 grupos de personas, 2 puertas, 2 caminos y 2 destinos. Y tenemos como objetivo mostrar que hay un solo camino que nos lleva a la vida eterna. Y como segundo objetivo, exhortarlos a que perseveren y se mantengan en ese camino que lleva a la vida eterna. Voy a pedirle que por favor se ubiquen en sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Allí vamos a ver precisamente a 2 grupos de personas, a 2 puertas, a 2 caminos y a 2 destinos completamente diferentes. Es bueno que al final analicemos cada uno de nosotros por qué camino deseamos andar y que estemos claros cuál es el destino que nos espera más adelante según la palabra de Dios. Es interesante esto cómo está ubicado, porque el Señor Jesucristo, esto está ubicado en el contexto del llamado Sermón del Monte, y vemos que el Señor Jesucristo primero le dice cuáles son las características que debe tener cada uno de los hijos de Dios, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Habla de las bienaventuranzas y da una serie de características que debemos tener cada uno de nosotros. No es una sola característica. Si tenemos una sola característica de esas 9 bienaventuranzas, estamos mal, porque debemos tener las 9. Aunque gracias al Señor, las últimas 2 no las estamos padeciendo, aún, porque no sabemos qué viene más adelante, si vamos a ser o no perseguidos. Pero allí nos da una serie de características que nos ilustran claramente cuáles deben ser nuestras características como ciudadanos del reino de los cielos. Y después da unas aplicaciones prácticas, lo que realmente en qué consiste la ley. Y ya aquí entonces empieza ya más práctica la cuestión, lo que debemos hacer. Dice la palabra de Dios, Mateo 7, versículos 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Entonces vemos allí, sí, ya en la parte final del Sermón del Monte vemos entonces que Jesucristo habla de estos 2 caminos, de estas puertas. Habla de que nosotros debemos dar fruto, que también habla de otro grupo de personas a los cuales nunca los conoció, a pesar de que estaban dentro de la iglesia, que podrían estar dentro de la iglesia, a pesar de que predicaron en su nombre, que hicieron milagros y que profetizaron en el nombre de Jesucristo. Habla también de los 2 cimientos, refiriéndose a dónde nosotros cimentamos nuestra vida.
Entonces, este es un buen versículo para explicar esos dos grupos de personas. Y lo primero que dice Mateo aquí es entrar por la puerta estrecha. La forma como está expresado es un mandato, no es ninguna sugerencia ni ninguna exhortación, está en imperativo, o sea, debes entrar por la puerta, no tiene negociación, por la puerta estrecha. Podríamos preguntarnos cuál es esa puerta estrecha. Juan en su evangelio, en el capítulo 10, nos dice en las palabras del propio Señor Jesucristo cuál es esta puerta estrecha. Entonces nos dice Juan en el capítulo 10, en el verso 7, nos dice el Señor Jesucristo, dice, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Y me gusta esto porque la califica. No dice yo soy una puerta, dice yo soy la puerta, refiriéndose que hay una sola puerta. Y también la califica porque dice de las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Ustedes, yo y el resto de los hermanos, de los creyentes, de los verdaderamente que nos hemos arrepentido. Entonces, no es para la puerta, no es la puerta de todo el mundo. El Señor Jesucristo en otros pasajes dice, yo soy la luz del mundo, refiriéndose a toda la humanidad. Pero aquí dice que es la puerta ¿de quién? De las ovejas. Solamente nosotros podemos entrar, y eso lo dice al final del versículo 14. En el versículo 9 del capítulo 10 de Juan, vuelve a decir, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y dice, y entrará y saldrá y hallará pasto. El que por mí entrare, será salvo. Me gusta como dice Juan aquí, porque dice, el que por mí entrare, será salvo. Está hablando de singular. No dice ni siquiera los que por mí entraren, refiriéndose a una multitud. ¿Qué nos dice entonces Juan acá? Que debemos entrar uno por uno. Por eso es que la Biblia enseña que la salvación es individual. Lamentablemente, nosotros que somos creyentes, que somos cristianos, que nos hemos arrepentido, quisiéramos que todos nuestros seres queridos entraran al reino de los cielos, ¿cierto? Pero no es así. Aquí nos dice Dios en su palabra que es individual. Cada quien va a responder por su salvación. Que nosotros podemos orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, eso es muy cierto. Pero la salvación es individual. Dice, el que entrare será salvo. Y me gusta cómo está expresado aquí porque es decisión de cada uno, es voluntad. Nosotros debemos tomar, aunque ya el proceso de justificación y salvación está completo, nosotros debemos tomar la decisión de entrar por esa puerta. Yo puedo ver esa puerta, perdón, he estado con un poquito de resfriado, pero eso por lo bueno de estar en vivo. Veo esa puerta, digo, es blanca, tiene unos detalles, cerradura, esto, aquello, lo otro, y puedo llegar hasta allá, incluso tocarla. Pero si yo no la abro y paso por allí, yo no estoy cruzando la puerta, ¿cierto? Entonces está diciendo eso. Hay muchas personas que conocen de Jesucristo, muchos que tienen conocimiento amplio de la palabra de Dios. Saben que Jesucristo vino, encarnó, cargó con nuestros pecados, fue crucificado, fue enterrado y se resucitó al tercer día. Y saben que hay que arrepentirse y aceptar a Jesucristo para poder ser salvo. Sin embargo, no toman la decisión de aceptarlo como Señor y Salvador. Ese es un grupo, son simpatizantes, les gusta, incluso vienen a las iglesias, a las congregaciones, y le oyen el mensaje y aplauden y cantan.
y están entre nosotros, pero aún no han tomado la decisión de ser salvos. Aún no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque es interesante que cada vez que aparecen estas dos palabras que no pueden ir separadas, dice Señor y Salvador, no dice Salvador y después Señor. Entonces debemos aceptar primeramente el señorío de Jesucristo para obtener la salvación. Por eso Juan el Bautista llamaba a los fariseos hipócritas cuando iban y se querían bautizar, porque sabía que no se habían arrepentido, no habían aceptado el señorío de Cristo y querían seguir con sus vidas como si nada. Y hoy en día sucede lo mismo. Muchas personas van a las iglesias, muchas personas conocen a Cristo, pero siguen con su vida. Y por eso es que la Biblia habla de una puerta estrecha, porque como por una puerta estrecha pasa uno solo. Hay instituciones donde están las puertas esas giratorias, ¿cierto? ¿Cuántas personas pueden entrar a la vez por allí? Una. Y si uno no se apura, a veces se da con la puerta y uno no entra. Si están dándole muy rápido, no entramos. Más o menos eso sería una ilustración que nos viene a la mente para ejemplificar lo que es la puerta estrecha. Por esa puerta tú no puedes cargar con todas tus cuestiones, con un gran mercado, con tu casa, con tu carro, ¿verdad? Con tus familiares. Entras tú solo y ligero. Entonces, las cosas materiales no nos las vamos a llevar. La Biblia es claro con eso. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que la prioridad es Cristo. Y que Él nos puede bendecir para que vivamos bien, eso es cierto. Pero que no le quitemos el primer lugar a Dios. Que estemos claros que el primer lugar siempre lo debe tener Dios. Cuando hay un partido de fútbol ahí en el Campín o en la Arena Movistar en un concierto, esas puertas son grandísimas, ¿verdad? Y la gente se agolpa por ahí y pasan, no sé, cientos y cientos, miles por allí. Y caben toditos. Y el Señor está diciendo aquí que esas puertas llevan a la perdición. Se refiere al mundo. Por eso el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, versos del 15 al 17, nos recomienda, nos exhorta, nos manda que no debemos amar al mundo ni las cosas del mundo, porque eso nos llevan es a la perdición. Y nosotros debemos entrar por la puerta estrecha. Entonces tenemos una puerta que nos lleva a la vida eterna y otra puerta amplia, muy amplia, que a lo mejor son esas puertas que están decoradas, muy pulidas, de bronce, de lo que sea, de madera, y nos metemos por allí. Pero ¿a dónde nos va a llevar esa puerta? A la perdición, a la muerte eterna. Es muy cómodo, me imagino, entrar por la puerta y permanecer por allí. Pero ¿y al final qué? ¿A dónde quieres ir tú? ¿A dónde te va a llevar esa puerta? La puerta estrecha, una sola puerta. El Señor Jesucristo en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no hay otro camino. Desde el tiempo del Imperio Romano hay un adagio que dice que todos los caminos conducen a Roma. Y eso se refería, pues los romanos fueron grandes constructores de carreteras. Y cualquier camino que tú tomaras te iba a llevar directamente a la capital del imperio, a Roma. Jesucristo está diciendo que hay un solo camino y ese camino es Él. Lamentablemente muchas personas, muchas congregaciones enseñan que hay otro camino, que quizás las obras te van a llevar a Dios, que quizás si tú te la pasas en meditación diaria te va a llevar a Dios, y eso es falso.
Hay muchos falsos maestros, muchas falsas doctrinas que le dicen a las personas que el camino lo lleva a Dios. Pero eso es falso, no tiene sustento bíblico, porque la Biblia es clara, un solo camino, una sola puerta, y es Cristo. ¿Tenemos opciones? Sí, tenemos opciones. Entonces tenemos dos caminos, el camino fácil, el camino de la vanagloria, el camino de la fama, de la riqueza, que te lleva a un destino, y el camino angosto, el camino estrecho. Y dice aquí entonces dos destinos. El primer destino de la puerta ancha, del camino ancho, lleva a la perdición, a la muerte eterna. Pero la puerta estrecha, el camino angosto, te lleva a la vida eterna. Lucas registra este mismo pasaje en Lucas 13, capítulo 24, y dice: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque muchos querrán entrar, pero no van a poder. Todos quisieran obtener la vida eterna, pero sin sacrificio, por lo fácil. Por eso es que vemos esas mega congregaciones que le ponen todo fácil, que le dicen: tú eres salvo, que le profetizan prosperidad económica, sanidad física, pero que no le exigen un compromiso real con Dios. Y yo me pregunto, y sé que ustedes también, ¿cuántos realmente serán salvos allí? ¿Cuántos realmente se habrán arrepentido? Y no estoy diciendo con eso que ninguno de allí es salvo. Sí, porque nosotros podemos estar en una congregación que esté enseñando cosas que no son, pero de corazón sí nos hemos arrepentido. Y Dios nos muestra a través de su Espíritu Santo muchas veces que debemos dejar este tipo de congregación. Tenemos el caso de nuestro pastor Miguel, que pasó por eso. Tenemos el caso de nuestros hermanos en Cartagena también, y así muchos casos que están ahí, que realmente se arrepintieron y tenían un compromiso y tienen un compromiso con Dios. Y Dios lo llevó a otra parte, donde realmente se ponga su palabra y se ponga la verdad. Porque ese es el único camino que lleva a la salvación. No hay otro. No hay otro. Vemos en la Biblia que muchos han querido buscar a Dios, llegar a Dios a su propia manera, según la obra. Vemos el caso de la Torre de Babel. Querían llegar hasta el cielo para estar con Dios, pero esa no era la forma. Hay una sola puerta, un solo camino que nos lleva a la salvación. Y la Biblia toda nos da ejemplo de cuál es la verdad. El Nuevo Testamento le habla a la iglesia, pero el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, Israel también. Vemos cuando Dios en Génesis 12 le dice a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, y se fuera a la tierra que él le iba a mostrar y que iba a ser bendito. Y Abraham, ¿qué escogió? Escogió el camino de Dios y le fue muy bien económicamente, pero fue que le creyó a Dios. Y el propio Dios dice en Génesis 18, verso 19, dice: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa que guarden después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que venga de parte de Jehová sobre Abraham todo lo que he hablado acerca de él. Abraham escogió servir a Dios, le hizo caso a Dios, y en él, gracias a Dios, nosotros somos bendecidos, porque Abraham es nuestro padre espiritual. En Deuteronomio, el Señor le dice al pueblo de Israel, capítulo 30, verso 19,
¿Qué le dice? Pongo a los cielos y a la tierra, ya a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogeos, escoger, elegir, ¿verdad? La vida para que vivas tú y tu descendencia. Generalmente cuando nosotros escogemos el camino ancho, que muchas veces puede ser de sufrimiento, pero que otras veces puede ser en cierta manera cómodo, porque el Señor no nos ha abandonado y no nos va a abandonar, nosotros podemos entonces a través del testimonio de llevar la palabra de Dios, ganar a Cristo a los familiares, a los amigos, a nuestros hijos. Muchas veces una esposa gana para Cristo al esposo o viceversa. Y eso es lo que está diciendo aquí al pueblo de Israel. Josué, el líder después de Moisés, ¿qué dijo? Ya al final, cuando veía que el pueblo de Israel estaba de aquí y de allá, entonces les dijo, bueno, estoy parafraseando, escojan ustedes a quiénes van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres o a los dioses de los amorreos donde estamos ahora o a Jehová. Y agrega, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué hizo Josué? Escogió la puerta estrecha y entró por allí y permaneció en el camino estrecho. Y eso lo llevó a la vida eterna. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Cuando Acab estaba persiguiendo a Elías, al profeta Elías, y llegó él, se enfrentó a Acab y a los 450 sacerdotes de Baal. Y Elías le dice al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, vayan en pos de él. Le estaba diciendo, no podía estar o es con Jehová o es con Baal. Y la Biblia habla de eso. En Apocalipsis dice que no podemos ser tibios. O eres frío o eres caliente. No hay término medio. No hay un gris allí. O es blanco o es negro. Hay dos opciones y nosotros, por nuestra voluntad, escogemos a dónde queremos ir. Jeremías también, cuando iba a comenzar la deportación a Babilonia, Jehová le habla y le dice, di a este pueblo, así dice Jehová, pongo ante vosotros el camino de la vida y camino de muerte. Siempre Dios pone dos alternativas y nosotros debemos elegir. Cuando vamos por un camino hay muchas señales. Quizás hay una bifurcación allí y, oye, ¿para dónde vamos? Si andamos medio perdidos, o agarro a la izquierda o agarro a la derecha. Y no nos vamos a ir por cualquier camino, porque los caminos, las carreteras tienen los avisos. Y si le hacemos caso a las señales, a los avisos, entonces elegiremos el camino correcto, ¿cierto? Y ahorita con el GPS es más fácil llegar, entonces, pues Jesucristo es nuestro GPS, nos lleva directo al Padre. Cuando estemos allá, va a decir, usted ha llegado a su destino. Gloria a Dios por ese día. Y el Nuevo Testamento habla también de eso. Aquí Jesucristo está diciendo que hay dos opciones,
pero nos está mandando a entrar por la puerta estrecha. A lo mejor vemos una puerta estrecha que debemos pasar de lado, que está todo viejita, todo magullada, pero esa es la puerta que nosotros debemos escoger. Un capítulo antes, en el capítulo 6, en el verso 24, el Señor dice: no podéis servir a dos señores, porque o aborrecerás a uno y amarás al otro, o estimarás a uno y menospreciarás al otro. Ahí tenemos otra vez. No podemos estar coqueteando con el mundo y dárnoslo entonces que somos creyentes, que somos cristianos. Al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no lo vamos a engañar. Dios ve nuestros corazones. Por eso es que habla aquí en este contexto de dar fruto. Y no es nada más con la boca. Dios ve nuestros corazones. Y dependiendo de nuestro comportamiento, entonces las personas pueden ver si somos o no somos creyentes. Y cuando habla de un camino, habla de permanecer, porque una puerta yo la cruzo y ya, pero el camino quiere decir que debemos permanecer, debemos estar allá. La Biblia habla de perseverar en los caminos de Dios. No es que tú, una predicación, levantaste la mano, yo quiero aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y sigues con tu vida. No es eso. Es aceptar el señorío de Cristo y vivir para Él. Como dice Pablo en Romanos 12, presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y de eso se trata, permanecer en el camino estrecho, en el camino angosto. Un camino angosto, a lo mejor vamos a tener muchas dificultades para andar en él. Recuerdo ya la historia de Balaam cuando iba sobre la asna, que como era tan estrecho el camino, pegaba de aquí y de allá. Pero así muchas veces puede ser el camino del creyente. Y es interesante que el Señor nunca, jamás disfrazó algo para que las multitudes lo siguieran. Habló siempre con la verdad. Le dijo: esto tiene un costo. Cuando llamó a los primeros discípulos, dice el mismo en el capítulo 4, Mateo dice que estaban Simón y Andrés, su hermano, lanzando las redes para pescar, y él le dijo: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Y dice Mateo que inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Inmediatamente eligieron el camino angosto, el camino que lleva a la vida eterna. Y más adelante estaban los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y dice que los llamó. Y ellos dejaron la barca, dejaron a sus padres con los jornaleros y al instante lo siguieron. No es que vamos a estar negociando, déjame hacer esto y más adelante veré, más adelante entro por la puerta estrecha. No, es hoy, porque no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor por su iglesia, cuándo va a venir para juzgar al mundo. Entonces, mientras tenemos esa esperanza, esa oportunidad, busquemos de Dios y entremos por esa puerta estrecha, a lo mejor fea, pero que nos lleva a la vida eterna. Y no nos dejemos llevar por las cosas del mundo. Dice el apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 4, nos dice: oh almas adúlteras, cualquiera que quiera ser amigo de Dios se constituye, amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque es que la amistad con el mundo inmediatamente es enemistad con Dios. Y nosotros estamos aquí de paso, para ver para dónde vamos a ir. Si vamos a ir a la vida eterna o a la muerte eterna. Y no todo el que quiera entrar va a poder entrar al reino de los cielos.
Entonces teníamos inicialmente dos objetivos. El primero era mostrar que hay un solo camino. Y la Biblia tiene muchísimos más versículos que hablan de que solamente a través de Cristo podemos obtener la vida eterna. Solamente hemos tomado unos pocos, pero creo que está bastante claro cuál debe ser nuestra elección. Dios no fuerza a nadie. Dios nos llama. Nosotros debemos ser sensibles a ese llamado y entrar por la puerta estrecha. Si quieres vivir una vida de lujo, una vida cómoda, una vida sin compromiso a Dios, es decisión de cada uno. Nosotros como creyentes y conocedores de la verdad, vamos a seguir predicando el Evangelio hasta que el Señor nos llame o venga por nosotros. Es lo que nos toca a nosotros. Cada uno toma su decisión. Por eso la semana pasada el pastor Miguel hablaba de 4 tipos de tierra. Nosotros vamos y sembramos las semillas. Llevamos el mensaje del Evangelio. Pero un Evangelio real, claro, basado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No es un Evangelio light. Anda el domingo a la iglesia y después nos vamos en la tarde, salimos y nos tomamos unos tragos allí. Hay que ser claro, porque Jesucristo fue claro. Los apóstoles también llamaban al arrepentimiento. Nosotros debemos llamar al arrepentimiento. Aún hay muchas personas que quizás sí han oído hablar de Dios, pero que realmente no lo conocen. Y mucho menos tienen una relación íntima, directa con Él. Y allí fue que nos llamó nuestro Señor a ti y a mí a servir y a ser portadores de ese mensaje de salvación. Porque hay demasiadas personas que están esperando que alguien le hable de Dios, de ver el amor de Dios. Y nosotros entonces... El otro objetivo era que analicemos si realmente estamos caminando por los caminos de Dios. ¿Están caminando por los caminos de Dios o están coqueteando con el mundo? ¿Has entrado por la puerta estrecha o por la puerta ancha? ¿Cuál es el camino que estás transitando actualmente? Dependiendo por qué camino estás, vas a tener un destino final seguro. O vas al cielo a la presencia de Dios, o vas al infierno, al tormento eterno. Muchas veces podemos pensar, oye, pero con un mensaje así, ¿cómo yo voy a dejar las cosas, los lujos, para aceptar a Cristo, para vivir una vida de sacrificio? Pero tiene su costo. El Señor les dijo a los discípulos que el que deja padre, madre, hijo y todo, va a recibir más de 100 veces eso que ha dejado, porque le está sirviendo a Él, que es el único ser que merece toda honra y toda gloria. Vivamos una vida de compromiso con Dios. No es con los pastores, no es con la congregación, es con Dios. Entendamos que Él nos llamó a santidad, a santificación, y que Él hizo ya toda la obra, y que nosotros lo que debemos es tener nuestro corazón dispuesto para servirle y a vivir una vida de santidad. Que no lo vamos a lograr mientras estemos en estos cuerpos, porque siempre tendemos a hacer lo malo, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a lograrlo. Dios hizo todo el universo, toda la creación para que el hombre disfrutara de una vida plena. Y el hombre echó a perder eso. Entró por la puerta ancha.
Satanás lo tentó, vio ahí, le puso todo muy bonito a los ojos, porque realmente el pecado atrae, seduce, y nosotros nos dejamos seducir. Pero si estamos claros en lo que Dios dice en su palabra, si estamos claros que vamos a tener en algunos casos que renunciar a ciertas cosas materiales, pues vamos a elegir realmente la puerta angosta, el camino estrecho, pero vamos a tener un galardón que es incorruptible, incontaminado. Entonces, hermanos, hermanas, la exhortación es a revisar nuestras vidas, si estamos viviendo para Dios, si ya hemos entrado por esa puerta angosta o aún estamos en el camino ancho que lleva a la perdición. Aún estamos a tiempo de reflexionar si no hemos entrado por esa puerta. El Señor, gracias a Él y a su misericordia, a su amor, no ha venido aún la segunda vez. Pero mientras tengamos tiempo, busquemos de Él. Analicemos, como dice Pablo, examínese cada uno si está en la fe. Nosotros tenemos elementos clave y claros para examinarnos si estamos en la fe o no. Para revisar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos y entrar por la puerta angosta. Despojémonos de muchas cosas que le quitan el primer lugar a Dios, porque eso nos distrae de tener esa comunión, esa intimidad con Dios. Sea lo que sea, tienes que dejar de hacer eso. El Señor lo puso en términos muy claros. Si tu mano derecha te da ocasión de pecar, que córtalo. No es literal, ojo con eso, no es literal, pero es para que el Señor quería mostrar allí la gravedad del asunto del pecado. Dice, es mejor que entres al reino de los cielos sin una mano, sin un ojo, pero que salves tu alma. Realmente es eso. Como dice el propio Señor Jesucristo, ¿de qué le vale el hombre conquistar al mundo si perdiere su alma? ¿O cuánto daría el hombre por la salvación de su alma? Lo importante es eso. Vidas nuevas, vidas que le agraden a Dios para salvación eterna. Y ya todos sabemos la Nueva Jerusalén, que wow, yo no me imagino eso. La Biblia lo describe, pero yo sé que eso se queda corto cuando estemos allá en su presencia. Así que, hermanos, amados, examinémonos. Si ya cruzamos una puerta, ¿qué puerta es? Errar, dice un refrán que errar es de humano y rectificar de sabio. Entonces, si estamos andando por el camino que no es, vamos a dar la vuelta en U. En esto sí está permitido dar la vuelta en U. Y demos un giro a nuestra vida de 180 grados y despojémonos del viejo hombre con sus vicios y vistámonos entonces del nuevo hombre según la semejanza de Cristo. Que el Señor nos ayude en este proceso, porque vamos a tener tentaciones, el Satanás va a tratar de seducirnos, pero mantengámonos firmes sin fluctuar nuestra decisión, porque el premio realmente lo amerita y vale la pena. Oremos. Padre amado, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque no son solo palabras, sino hechos. ¿Qué podemos hacer nosotros para agradecer eso, ese tan grande sacrificio? Porque no hay más amor tan grande que el que uno ponga su vida por sus amigos. Tú pusiste la vida por nosotros cuando aún éramos pecadores.
Por eso queremos darte muchísimas gracias, y nada de lo que hagamos podrá ser en pago a lo que tú has hecho. Porque nosotros te amamos porque ya tú mostraste que realmente nos amas y moriste por nosotros. Gracias por ese privilegio de llamarnos a tu familia, de darnos la salvación y de llamarnos a servir en esta familia. Queremos igualmente pedirte perdón cuando te hemos fallado, cuando nos hemos alejado del camino estrecho porque nos sentimos incómodos, porque quizás las amistades nos dicen y nos enseñan otro camino. Nos dicen: salte de allí, ¿qué tú haces allí pasando necesidad? Pero realmente no son necesidades. Y si sufrimos aflicciones, si sufrimos carencia por causa tuya, somos bienaventurados, porque el reino de los cielos nos pertenece. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, porque muchas veces ni siquiera en oración sabemos lo que debemos pedir. Pero tú nos has dado y nos has sellado con tu Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe y nos guíe en este transitar. Porque somos peregrinos en este mundo, somos ciudadanos de los cielos y ese es nuestro destino, vivir una vida de amor, de reverencia y de adoración a ti. Señor, gracias por este día que pudimos congregarnos como tu iglesia para alabar, bendecir y glorificar tu nombre. Que no se quede esta adoración solamente aquí en estas 4 paredes, sino que salga a todo el mundo y que alumbremos con esa luz que tú dices que nosotros debemos ser, esas luminarias, que seamos esa sal y luz del mundo que tú dices en tu palabra que debemos ser, Padre amado. Y que seas tú guiándonos y llevándonos donde quieras que nosotros estemos. En el nombre de Cristo hacemos este ruego con acciones de gracias. Amén y amén.